Bienvenida a mi pastor, ponte en pie, pastor Mauricio, es de Ecuador, es familiar de Alvarito y de ti también, ¿no? Allá fue donde él muy gentilmente nos invitó a predicar en Ecuador. Muy pronto vamos a estar de nuevo allá en un congreso. Y gracias, pastor, nos honra mucho su presencia. Gracias por venir, que quería pues compartir con nosotros. Él dice pegarse de esa unción, muy humildemente, muy humilde, un hombre muy noble, muy humilde, a quien amamos mucho y nos honra mucho, pastor, que esté aquí. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos quieren aprender? Qué rico, qué chévere. Esta iglesia es una iglesia que le gusta mucho aprender. El título de la prédica: momentos de dolor. ¿Cuántos han tenido momentos de dolor? Es como la segunda parte más de lo que prediqué hace 15 días, ¿no? Y estos días también hablaba con las personas con los que se conectan. Prediqué martes y miércoles y hablé primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 25. Puedes leer allá en tu casa. Y les hablaba y les decía que el sufrimiento y el dolor no lo podemos quitar de verdad de la vida. No lo podemos. Quizá por nuestra naturaleza facilista, y hoy en día desgraciadamente donde más esta generación que está creciendo, ay Dios mío, crece cada día más y más, huyéndole al dolor y buscando lo fácil, lo rapidito, lo que no produzca esfuerzo, sacrificio ni dolor. Pero no podemos quitarlo ni de la vida sin Cristo, ni de la vida con Cristo. Hace parte dinámica y normal de la vida de cualquier ser humano. Y cuando tú lees la carta del apóstol Pedro, él hace un énfasis en sufrir por causa de Cristo, por hacer lo correcto, por hacer el bien, por obedecerle a Dios, pero también sufrir por causa del pecado. Son dos sufrimientos. Es duro cuando tienes que sufrir por causa del pecado, de desobedecer las órdenes de Dios. Y por eso algo que me regaló Dios y que lo tomé muy a pecho y que wow, en esto se puede resumir la Biblia, y permítame decirlo para las personas que quizás por primera vez lo van a escuchar o primera vez están, pero que es muy necesario en tu vida. Y es que por eso tú debes respetar mucho los no de las Sagradas Escrituras, donde dicen no hagas esto. Debes ponerle mucho cuidado, hombre. ¿Por qué? Porque es donde el diablo más te va a inyectar fuerza, quizá emoción, sentimiento, qué sé yo, y manipula las emociones y sentimientos para que hagas de un no un sí. Y que por eso en la oración de todos los días: Señor, ayúdame a decirle no a lo que tú dices no, aunque todo el mundo diga sí. Y siempre te vas a encontrar con esa disyuntiva de que en lo que Dios te dice no, lo que el diablo, utilizando, escúchame esto, a quien se le dé la regalada gana, y entre eso no importa si es su mamá, si es su papá, si es su hermano, si es su esposa, si es su esposo, y lo vamos a ver más adelante, no le importa quién lo usa para incentivarlo a lo que Dios dijo no, diga sí. ¿Para qué? Para que al violar ese no, sufras. Y por eso le decía que los no de Dios, si quieren resumirlo en palabras pequeñas, ¿qué significa cuando Dios te dice no? Lo que Dios te está gritando es: no quiero que sufras. No quiero que sufras. Dime donde has puesto un sí a un no de Dios y verás que has sufrido. Por ejemplo, con mi esposa hemos concluido algo: que las relaciones de noviazgo, donde no debe haber relaciones sexuales,
Pero los novios, movidos por el diablo en la concupiscencia, que es un deseo y un placer para hacer lo que mis sentimientos, mi gusto, mi carne quiere hacer, cuando Dios dice no, lo hago. Todas las relaciones de pareja, de noviazgo, donde hemos visto que le han involucrado relaciones sexuales al noviazgo, siempre terminan en sufrimiento. Tanto que cuando tenemos consejería con una pareja de noviazgo y que están en un sufrimiento, en un caos, en un despelote total, la primera pregunta que hacemos: ¿ya tuvieron relaciones sexuales? No, pastor, no te estoy preguntando, te estoy afirmando. Se miran los novios así, tranquilos. Así me digan no, yo sé que sí. ¿Cómo le dices tú o le digo yo? Tranquilos. ¿Ya? Por eso es. Por eso están sufriendo tanto y se hacen sufrir tanto. Porque dijeron sí donde Dios había dicho no. Pedro, en esta bendita carta de Primera de Pedro capítulo 2, él habla y dice, bueno, si sufren por causa del pecado, ok, sufra con humildad y paciencia. ¿Por qué? Porque igual ustedes son los que pecaron, ustedes fueron los que violaron la ley de Dios. Sufran con paciencia y humildad. Y yo le diría, y encaminen ese sufrimiento a Dios. Sí, Padre, perdóname, sí, fallé en esto, me equivoqué, me está doliendo, Dios, pero ayúdame a soportar este dolor. Ayúdame a caminar con este dolor y que en medio de este dolor yo gane y avance. Sí, se puede hacer y es lo mejor, es lo más sabio, lo más saludable, lo más fructífero que podemos hacer. Pero también dice el apóstol Pedro, le dice, pero también a veces sufrimos por la injusticia. A veces, a pesar de hacer lo correcto y hacer lo bueno, sufrimos. Y mi posición siempre será esta: si tienes que elegir sufrir, y lo decía el miércoles, qué lindo cuando eliges sufrir, como Moisés, que eligió sufrir siendo esclavo y no estar en los deleites del palacio, todo por agradar a Dios. Entonces, si tú tienes que elegir sufrir, pues elija sufrir por hacer lo correcto, elija sufrir por hacer el bien, elija sufrir por obedecer a Dios. No elija sufrir por las consecuencias de desobedecer a Dios. En la obediencia como en la desobediencia, siempre les digo a todos, mira, esto es fácil y resúmalo así. Tú tienes que elegir por sufrir por ser obediente o tienes que sufrir por ser desobediente. Si eliges sufrir por ser desobediente, ok, tú desobedeces y en ese momento la pasas rico, chévere, te ríes. Vuelvo al caso de la relación sexual en el noviazgo. Tú eliges. ¿Y cómo la pasas en ese momento? Rico. El que entendió, entendió. Riquísimo. Pero al final, ay, ay, ay. Porque cuando tú eliges sufrir, no quieres sufrir por ser obediente, aquí la pasas rico, aquí tienes novia, aquí tienes amigos, aquí la pasas chévere, como cuando te emborrachas, aquí tienes trago, mujeres, amigos, plata, aquí usted la pasa rico, pero aquí vas a encontrar soledad, tristeza, enfermedad, caos, enfermedad, desgracia. En cambio, cuando tú eliges sufrir por ser obediente, al principio quizá te quedas solo, quizá la novia o el novio que quería tirirín, 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 y tú le dices no, te deja. Aquí tengo caso de una chica que el novio le dijo que le diera la pruebita
Tengo que decirlo porque así fue. Siguiendo el ejemplo de su pastor, que la pruebita se la dé a su abuelita. ¿En serio? ¿Quieren saber quién es para orar? Dijo, no. Dale la pruebita a su abuelita, pero a mí no. Yo me acostaré contigo el día que me lleves al altar y nos casemos. Y lo perdió. Y sufrió. Pero sabe, yo le garantizo que al final esa mujer va a tener un gran hombre que la ama. Va a tener un gran hombre que la va a cuidar y la va a tratar como a vaso más frágil. Sí, al principio uno cuando paga el precio por ser obediente se queda sin amigo, aún a veces hasta sin familia. Le sacan el cuerpo los amigos, se van. Uy, pero a lo último usted se ve rodeado de grandes personas, grandes seres humanos. Entonces, si tienes que elegir sufrir, sufra por hacer lo correcto. Sufra por hablar la verdad. Si tú dices, no, es que no voy a decir la verdad, voy a decir mentira. Ok, usted ahí se salió un problema, se metió en uno peor después. Porque Dios nunca te va a respaldar lo que digas con mentiras. Tarde o temprano esa mentira saldrá a la luz y habrá tristeza, habrá deshonra, habrá caos, habrá pérdida. Entonces Pedro, en este contexto, en primera de Pedro, él nos anima, ¿sí? Nos dice de una u otra manera lo que pasa cuando sufrimos por hacer lo correcto o cuando sufrimos por hacer lo incorrecto. Y Pedro nos invita a considerar el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo para seguir como ejemplo. Dice que en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, pónmelo ahí por favor en la Reina Valera y en la traducción lenguaje actual, dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, ojo a esto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Siguiente, en la traducción lenguaje actual: si acaso sufren injustamente, recuerden, en la otra versión era consideren, que Dios le ha ordenado sufrir con paciencia, y en esto Cristo le ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por usted. O sea, me gusta lo que Pedro dice, y Él lo dice con mucha autoridad, porque Él sufrió tanto por hacer lo incorrecto como por hacer lo correcto. Él sabe de qué está hablando, pero sabe que su ejemplo a seguir es Jesús. Y en sufrimiento pues también. Y me encanta cuando dice en la Reina Valera considerar, porque esta palabra considerar es meditar, es evaluar, es reflexionar profundamente, repetitivamente. ¿En qué? Ojo acá, en el sufrimiento de Jesús. Te digo algo, en lo personal cuando... No, voy a decirlo más, pero Dios sabe que no es así. En lo personal, cuando sufro, más medito en el sufrimiento de Jesús, más. Pero a mí en lo personal, llegando a Semana Santa, casi siempre me gusta meditar en todos los sufrimientos que pasó Jesús. Y ojo lo que digo, meditar, reflexionar profundamente, meterme, encarnarme ahí, meterme en los episodios donde Él sufrió para ver cómo reaccionó Él, cómo actuó Él en medio del sufrimiento. Pero ojo, meditar, reflexionar. Te invito a que lo hagas de vez en cuando. Que de vez en cuando leas sobre todo esas últimas 18 horas de Jesús, que fue donde padeció más, te invito a que detenidamente saques un tiempo, lo leas, te metas ahí en la escena y mira a Jesús, su reacción. Mira cómo lo bofeteaban, cómo lo escupían, cómo lo humillaban, cómo lo maltrataban injusta, cruelmente, despiadadamente, y cómo reaccionaba Él y cómo actuaba Él. Cuando tú meditas la palabra de Dios, se cumple lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Quién me dice lo que sigue? Para que hagas
conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué te digo algo? Aquello que tú terminas haciendo, lo que le antecede es meditar, reflexionar, considerar. Aquello en lo que tú más meditas, eso automáticamente te llevará a actuar conforme a lo que meditaste. Por ejemplo, si tú meditas mucho en la ofensa que alguien te hizo, lo más lógico es que algún día termine reaccionando, ofendiendo a esa persona. Cuando tú escuchas de hablar, ¡bum!, salen palabras o veces contra esa persona. Si te parqueas y te la pasas meditando en la ofensa que te hicieron tu papá, tu mamá, lo lógico es que sale juicio, sale palabras fuertes contra esa persona. Pero si tú meditas que ya lo perdonaste, que es igual a ti, que tú no eres Dios, que es un ser humano igual que yo y se equivoca, Señor, y ya lo perdoné, Padre, y medita en eso. Cuando lo veas vas a actuar naturalmente, lo vas a saludar como si nunca te hubiera ofendido. Como si nunca lo hubiera ofendido. Entonces tú ya sabes, mira, analízate tú y te das cuenta que esa persona que te ofendió y tú la miras y todavía le sacas el cuerpo y no quieres que ni, no, donde esté él yo no estoy. Porque la pasa meditando en ¿qué? En la ofensa. Pero si tú ya lo ves y lo saludas bien, normal, es porque van meditados en el perdón, no en la ofensa. Amén. Y entonces Pedro nos dice: consideren y mediten. Ahora, el sufrimiento con Dios. Y cuando nosotros, de manera muy intencional, como le decía hace 15 días, encaminamos todo nuestro sufrimiento a Dios, pues debemos entender que el sufrimiento en las manos, o mi sufrimiento, el tuyo, mi sufrimiento en las manos de Dios, sirve para 3 cosas muy lindas, o bueno, para muchas cosas, pero en el caso mío, para moldearme cada día más y más a la imagen de Jesús. Entienda eso. El sufrimiento es bueno por eso. Ahora, yo no quiero, ¿verdad?, que tú le hagas un monumento al sufrimiento ni nada. ¿Por qué? Porque, y aclaro bien esto, mírame, con Cristo son más los momentos lindos, bellos y hermosos que los sufrimientos. No, tengo que volverlo a repetir. Con Cristo, mírame, son más los momentos lindos, bellos y hermosos que los sufrimientos. Amén. Sí, te lo digo. Pero hay sufrimientos de vez en cuando, de año en cuando, a veces de mes en cuando. Pero sirven para moldearnos a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Qué es el propósito de nuestra estadía aquí en esta tierra? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos parezcamos todo a Jesús, incluyendo el sufrimiento. Y para que tú puedas ser como Jesús en el sufrimiento, pues Dios tiene que permitir lo que le permitió a su Hijo Jesús, sufrimiento. Pero en ese sufrimiento Dios lo que nos quiere enseñar, mirando a su Hijo Jesús, es que nosotros seamos como Él, moldearnos a la imagen y semejanza. También Dios quiere que a través del sufrimiento tú testifiques a otros, inspires a otros con las heridas, con los sufrimientos que has tenido. Que no seas una víctima del sufrimiento, sino un protagonista en medio del sufrimiento. A mí me encanta ese mensaje que dio el pastor Daniel hace 20 días, creo, de no seas víctima. Esa prédica yo la he visto 2 veces y media, no alcancé a ver la tercera. Y tendré que verla más, me encantó mucho. Mucho, porque creo que una de las cosas que más castran tu crecimiento espiritual es el victimismo, sobre todo cuando sufres y cuando dueles. Una de las cosas que más aparta quizá la gracia de Dios es cuando tú, en vez de echarle ganas, en vez de pegarse a Dios, en vez de aferrarse, en vez de asumir su responsabilidad, te crees víctima. Y yo recuerdo, a mí esto Dios me lo dijo en una ocasión, por eso amo ese tema, porque se identifica mucho en mi vida cuando empecé. Cuando yo empecé a caminar con Cristo, yo era una víctima, me creía víctima y era, me compadecía conmigo mismo y pobrecito, cecita, es que todos lo dejaron, nadie lo quiere, soy un gusanito, me morí.
A lo bien, así era. Y Dios un día me dijo allá en esa piecita de rodillas llorando, me dijo, deje de ser víctima. La única víctima es Cristo, y nunca se quejó. Entonces no es víctima. Usted está sufriendo por causa de las malas decisiones que tomó. Pero deje de ser víctima, porque así no. O quizá por eso es que yo a veces regaño así también. Que a veces el Espíritu Santo a mí me regaña. En serio, Dios lo sabe. A veces así me dice, ya, deja de ser víctima, deja de estar chillando, hermano, párate. Llevaba 9 meses ya, creo que era agosto más o menos, sin poder trabajar ni nada, y chillándome, quejándome. Entonces, Dios quiere que en medio de tu sufrimiento no seas una víctima. Dígale al que está a su lado, victimita, sino papito o mamita. Pero sabes, el sufrimiento con Dios es una herramienta también muy poderosa para que cada día, mírame, para que cada día más tú profundices tu relación con Dios. Mírame esto, mírame esto. Por eso, por favor, yo te lo pido con autoridad, con temor de Dios, mírame. Cuando estés en sufrimiento, ya llegó, porque es que uno si pudiera sacarlo, pero a veces, vuelvo y te digo, se mete ahí, se enquista y promete quedarse para toda la vida, pero nunca se va a quedar para toda la vida, mentiras. Todo pasa, en serio, todo pasa. Mira, yo hace 15 días estaba, hoy hace 15, hace 8 días también, hace 8 días también, hace 15 días también, en cambio hace 20 días también. Pero gracias a Dios hace un mes también empezó. Pero mira hoy ya cómo estoy. Sí, dígale al que está a su lado, todo pasa, hermano. Todo pasa, todo pasa. Sí, en serio, todo pasa ya. Todo pasa. Eso que te está pasando, eso va a pasar. Eso no es eterno. El sufrimiento de Jesús a lo último fue un día, después resucitó, la pasó rico, se fue y está sentado a la diestra del Padre, rico, chévere. No se fue a sufrir allá y a que lo torturaran más, no. Dígale al que está a su lado, no. Te doy mi palabra de honor que eso pasa. Yo sé, pero yo te entiendo que tú pienses que no va a pasar, te lo entiendo. No te estoy juzgando. Ya lo entiendo. Uy, cuando el dolor es profundo, uno cree que se va a quedar para toda la vida ese rioncho dolor. Y uno puede, ¿por qué no se larga? Lárguese. Vaya de mí, Satanás. Y antes Satanás le hace, no me quiero ir. Pero que se larga, se larga. Amén. Y cuando estés en ese sufrimiento, por favor, profundiza tu relación con Dios. Por favor, no te tomes esto ligero. Hoy en día, desgraciadamente, sufrimos de relaciones muy superficiales, muy desechables. Y por eso vuelan en cualquier crisis, en cualquier momento salen a volar, porque no son profundas. No son profundas. Y quizá por eso este servidor en las prédicas, en los mensajes que te da, me gusta es profundizar, no tanto expandirme. Yo quiero profundizar en ciertos temas que son relevantes e irrelevantes para tu vida, que son muy necesarios, que hacen parte dinámica de tu peregrinaje espiritual y de tu caminar con Cristo. Y cuando tenga la oportunidad en medio de tu sufrimiento y tu dolor, busque eso para profundizar, para echar raíces en tu relación con Dios. Por eso es que las Sagradas Escrituras nos comparan como una palma. Porque una palma, cuando viene un huracán, la palma, como sus raíces son tan profundas, la palma hace esto. Pero cuando pasa el huracán, la misma palma va a volver y se vuelve más fuerte. Y el mismo viento, la misma densidad, la misma cantidad que lo dobló, ya no lo dobla.
Dígale al que está a su lado, tiene pintas de palma. A todos nosotros nos pasa huracanes en la vida. Y esos huracanes lo que lo quieren hacer a usted fuerte. Pero para ser fuerte necesitas profundizar tu relación con Dios. Y yo te digo algo, ven, y perdóneme, me ponga como ejemplo, pero te estoy hablando desde mi experiencia de vida. Pero si hay algo que hago en mis momentos de dolor es más meditar en Dios, más pensar en Dios, más leer la palabra de Dios, más meditar, más oír su palabra, más. Y así me está doliendo lo que me está doliendo, ahí pongo la palabra de Dios. Y hay un pastor que me gusta escucharlo, Pastor César Rojas. Pongo mis audios. Digo, usted predicó eso, Berriondo, ahora vívalo. ¿En serio? Eso él escuchó muy lindo hace años. Ahora, vívalo, papito. Y me encanta cómo predica ese pastor. Sobre todo el saludo. Buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Súper, hiper, mega mapo. Y sí, pero me duele. No estoy como quisiera estar. Pero estoy muchísimo mejor. Así lo decía chillando. No estoy como quisiera estar, pero estoy muchísimo mejor. Pero quíteme el dolor. Qué boleta, ¿sí o no? No, diga qué ser humano. Boleta usted, que se rió de mí. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, aproveche, mi hermano, aproveche para profundizar su relación con Dios, mi amigo, mi amiga. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera, todos vamos a pasar por un sufrimiento. Hace parte dinámica de la vida, mi amigo, mi amiga. Y Dios quiere que ese sufrimiento Él usarlo como una herramienta poderosísima, poderosísima, en las manos de Él, cuando de manera intencional nos aferramos, nos humillamos ante Él. ¿Para qué? Para profundizar nuestra relación con Él. ¿Para qué? Para hacer semejanza, parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Pero también Dios quiere que ese dolor que te ha pasado, tú también después con ese dolor que has recibido el consuelo y la ayuda de Dios, como lo hablábamos hace 15 días en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, donde Pablo habla, si Dios los consuela es para consolar a otros, si Dios los anima es para animar a otros, si Dios lo ayuda es para que después tú utilices ese dolor para ayudar a otros. Entonces siempre el propósito va a tener el dolor va a tener un buen propósito para bendecir muchísimas vidas. Eso no se le entiende, no se le olvide, mi amigo, mi amiga. Por eso no desprecies, no reniegues cuando estés en sufrimiento y el dolor, porque Dios después lo va a utilizar, así como me está utilizando. Por favor, esto lo repito. Esto te debe dar moral. Si estás pasando por un sufrimiento, por un dolor, tranquilo, tranquila. Va a pasar. Dios te va a ayudar, Dios te va a consolar, pero también va a utilizar ese dolor para animar y levantar a otros que van a pasar lo mismo que tú pasaste. Entonces tú vas a reír y vas a decir, yo ya sé cómo es eso, tranquilo, venga. Y lo puedes animar. Ya no es del concepto del lobo, sino el concepto de lo que has vivido desde la experiencia. ¿Por qué? Porque Dios necesita obreros con experiencia. ¿Habrá que obreros con experiencia? Sí, como cuando tú vas a trabajar, allí ¿tiene experiencia? Le preguntan, ¿cierto? ¿Tiene experiencia? Dios también necesita obreros. Y más si quiere servirle a Dios. Y más si quiere ser pastor. El llamado es gratis, la unción cuesta.
Y como yo le estaba diciendo a Dios que quería que me usara con poder, si quiere ver el poder, ok. ¿Quieren más unción? Ok, sí, Señor. Quiero crecer más en fe, Señor. Sí, ok. Y ahí me aparejó todo. Sí, cada vez lo entiendo más y me río y digo, sí. Como el Chapulín Colorado, todo lo tenía fríamente calculado. Amén. Entonces sí, mi amigo. Y hace 15 días hablamos de Job, ¿cierto? Y hablamos de Job. Y quiero leer Job capítulo 1, versículo 1, versículo 8 y Job capítulo 2, 3. Los voy a leer para algo rapidito. Hubo en tierra de Ur de varón llamado Job. Ojo a esto. Y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ojo la declaración de Dios, que no hay otro como él en la tierra. Wow. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitas contra él para que lo arruinara sin causa? Mira esto, amigo. Usted, ya lo dije hace 15 días de ese diálogo que había entre Dios y Satanás, ¿no? Esto ahí lo dije, pero quiero volverlo a decir porque a mí me encanta, de cómo cada vez que llega sufrimiento a tu vida, quizás sea, yo me atrevo a decir que como que es la misma dinámica, ¿no? Como que por un lado el diablo poniéndole a uno para que sufra, porque recuerde que Satanás vino a robar, matar y destruir. Cuando tú analizas esas tres cosas, robar, matar y destruir, todas terminan con sufrimiento. Cuando te roban hay sufrimiento, cuando matan a algún ser querido, te matan a ti, hay sufrimiento, pero también cuando destruyen tu hogar, tu salud, cuando destruyen la armonía de tu paz, hay sufrimiento, ¿es verdad? Luego, ¿quién es el que causa el sufrimiento? Ok, y Satanás quería, por eso le dijo a Dios: bueno, déjemelo. Ahora, es lindo que en Job capítulo 2, versículo 7, allá lo lees en tu casa, la percepción tan... Perdóneme, aquí se lo voy a decir porque es la única vez que habló la verdad este diablo cochino. Usted mira ahí en el versículo 7, antes del versículo 8, queda obvio. Pero ahí el Sata dice: ve, claro, pues cómo no, si es que tú lo has rodeado de su favor y lo has acercado. Si lo puedes poner ahí el mejor, no te lo di, pero si lo puedes. Job 1, Job 2, 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la no es. Bueno, se me olvidó el versículo, no es, gracias mamá, pero ahí lo busca, búsquelo, porque todo que le den también, que búsquelo. Sí, lea, hermano, porque qué va. Ahí lo encuentra en la Biblia, mejor dicho. Pero él dice, Job 2.4. Y mira la declaración que hace Satanás. Yo digo, ¿cómo es posible que este diablo cochino, Jehová lo reprenda, tiene un concepto más claro de lo que Dios hace con los que lo aman y creen en él que nosotros mismos? Dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás. No, ese no es tampoco. El 5. Sí. Bueno, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Entonces salió Satanás de la presencia y dio a Satanás. Entonces el 6. No, entonces yo no sé, bueno, no, se me olvidó, pero ya. El caso es que usted búsquelo allá, hermano, ya no me lo busque más, que todo masticadito. Y él dice que, ¿cómo no? Si es que usted lo ha bendecido, usted ha multiplicado sus bienes. Y es el diablo el que está hablando eso de Dios. Y digo, ¿cómo es que este hijo del diablo, tiene ese concepto de Dios y nosotros que somos hijos de Dios no tenemos ese concepto más claro que él? Eso a mí sí me voló la cabeza.
Tú debes tener un concepto de ese Dios que bendice, que multiplica, que suma. No un Dios que quita, no un Dios que resta, no un Dios que pone enfermedades. Y en la pelea esa, o en la discusión esa de Satanás y Dios, siempre creo que cada vez que estás en sufrimiento, creo que el diablo por un lado le dice a Dios, voy a ver, va a ver usted a quién le obedece, a quién honra a él en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Y Dios, como siempre, cree y piensa lo mejor de nosotros. Y Dios, como siempre, piensa y cree lo mejor de nosotros. Y Dios, como siempre, piensa y cree lo mejor de nosotros. Entonces Dios le dice a Satán, va a ver que en medio del sufrimiento y del dolor Cecita me va a adorar, me va a honrar. Va a ver cómo reacciona él. Y Satán, eso que he cantado allá y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso que dices que lo ama, vamos a ver. Y sabe, siempre, hermano, tenga eso, porque eso lo tengo en mi corazón. Siempre que estás en un sufrimiento, en un dolor, las cámaras del infierno como las del cielo están apuntando a ti. El problema es quién te va a aplaudir y quién se va a sentir feliz y contento de la reacción que tuviste en medio de tu sufrimiento y tu dolor. Eso pasó aquí. Y entonces Dios le dice, ve, tócalo, pero no lo puedes tocar su vida. Ve. Y lo hieren. Y le pone sarna. Ya le había quitado, ustedes lo leímos hace 8 días, había matado sus 10 hijos, sus 7,000 bueyes, sus 7,000 ovejas, sus 5,000 bueyes, 500 bueyes, sus 5,000 camellos. O sea, le había destruido todo, sus pastores, el ganado, todo lo que tenía. En un día lo había perdido todo y hasta ahí no había renegado. Entonces le dice, bueno, pues entonces ahora pongámosle una sarna. Y dijo, hágale, pues no puedes tocar la vida. Y va y lo hace. Y en medio de ese sufrimiento, ahora yo pregunto, ¿estaba Job solo sufriendo por eso? ¿Quién más estaba sufriendo ahí por eso? ¿Quién? Diga, la esposa. Y aquí es donde podemos ver de cómo en medio del mismo sufrimiento, llamémosla la misma desgracia, el mismo dolor, cómo hay dos reacciones diferentes. Mira cómo respondió Job y cómo respondió la mujer de Job. Job capítulo 1, versículo 20, dice, eso lo hablamos hace 15 días, pero déjame decirte. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. En la RB, en esta versión RBR, me dice, se postró en tierra en humilde adoración. Yo te he dicho que las crisis, los sufrimientos, los dolores van a revelar verdaderamente de qué estás lleno tú y quién eres tú. ¿Tú quieres ver a alguien realmente como es él? Míralo bajo presión. Míralo en el dolor. Míralo cuando la vida le duele. Y ahí vas a decir quién verdaderamente es esa persona. Ahí verdaderamente vas a decir si esa confianza en Dios era ficticia o era de corazón. Si ese amor por Dios era ficticio o era de corazón. Si esa fe en Dios era ficticia o de corazón.
¿Por qué? Por la reacción. Recuerde que la reacción es de lo que estamos llenos por dentro, de lo que tenemos por dentro. Una reacción siempre se manifiesta externamente, pero de algo que primero tiene internamente. Y vemos a Job, dice, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. ¿Recuerde que les dije rasurar su cabeza? Que rasurar su cabeza era una manifestación visible, es decir, en medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, me humillo ante Dios. En medio de este sufrimiento y este dolor, solo quiero ver a Dios. Me sujeto a Dios. Me hago más humilde a Dios. Era una actitud de compromiso unilateral, de seguir amando a Dios, de seguir creyendo a Dios, de humillarme ante Dios a pesar de que la vida me duele. Esa debe ser la actitud, esa debe ser la reacción de nosotros cuando la vida nos duele. Contrario a eso, la esposa, que obvio también estaba sufriendo, son sus 10 hijos los que perdió. Estaba todo bien, la casa todo bien, pero de un momento a otro llegó esta crisis, llegó este dolor, llegó este sufrimiento. Pero miren la reacción de la mujer. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Ja! Cuando uno sufre, te lo voy a decir de esta manera, mejor. Yo una vez escuché esto, que hay 2 tiempos esenciales en la vida del ser humano. Uno, cuando estás bien, amigos llueven, familiares llueven, personas lo rodean cuando estás bien. Pero hay otro momento en la vida, cuando sufres, cuando la vida te duele, porque es ahí donde realmente te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos y cuáles familiares están contigo. Yo sé que tú, cuando has sufrido y la has pasado, tú has dicho: yo pensé que este man estaba conmigo, yo pensé que mi tía, mi primo me quería, pero en este sufrimiento huyó cual vil cobarde y me dejó. ¿Sí o no? Y uno, en los sufrimientos, lo que más quiere es ánimo. No es que le restrieguen lo que uno hizo, es apoyo. Y este hombre, tras del dolor que tenía, lo que él más quería era el abrazo, de pronto el consuelo. Y le voy a decir, parejas que están acá, parejas, si ustedes en los sufrimientos no se unen más a Dios, de manera intencional, de manera automática se separarán. Yo conozco matrimonios acá que en su sufrimiento, en su dolor, en la pérdida de un hijo, en la pérdida de un ser querido, se han unido más a Dios, se han humillado, se han rasurado de manera figurativa. Hoy veo esas parejas sólidas, fuertes, que Dios las usa como ejemplo y como testimonio. Pero también nefastamente he tenido el ejemplo de parejas que en la crisis, en el dolor, no se unieron a Dios, no se aferraron a Dios y terminaron rompiendo sus lazos conyugales y familiares. Y aquí vemos a una mujer necia, una mujer tonta, la llaman las otras versiones de la Biblia, que en vez de ser un consuelo para su esposo, veo a una mujer resentida, dolida, sin entender el propósito
del dolor que hay a pesar de estar con Dios. A pesar de que mi esposo está haciendo lo correcto. Veo una mujer que en vez de ser un instrumento de Dios es un instrumento del diablo. Mujeres, esposa, levánteme su mano. Téngamela levantadita, mal favor. Jamás seas un instrumento del diablo. Siempre sé un instrumento de Dios. No dejes que esa bocota la use el diablo, porque te lo cobra duro. Si vas a abrir esa lengüeta, que Dios sea el que la use y no el diablo. Mujeres, con el amor que les tengo, con temor y temblor de Dios, con la responsabilidad que me da decir algo aquí desde el púlpito, no dejes que el diablo encienda su llama en la lengua para herir, para lacerar y meterse en problemas con Dios. Ustedes saben qué decir y en qué momento decirlo para herir. No lo hagan. Y más cuando la vida duela. Ve que su esposo está sufriendo. Ve que su esposo le está pasando algo. Yo se lo dije. Bien hecho para que chupe. ¿Sabes? Valoro y honro a mi esposa, Jamie Caterine Sáenz de Rojas. Allá está cuidando un bebé. Dele un aplauso a Jesús por ello. Y le voy a decir por qué. ¡Qué mujer tan sabia! Le ha tocado acompañar a su esposito en muchos quebrantos que he tenido. Pero jamás he escuchado de ella una palabra de duda, de incredulidad, de renegar. ¡No! Ha respetado mis sentimientos cuando duele, mis emociones cuando duele. Me ha abrazado, ha orado por mí muchas veces ahí en el dolor. Mujer, ¿por qué aceptar ser un instrumento del diablo? Por eso te he dicho en más de una ocasión, mujer, no hables lo que sientes. No hables lo que piensas. Conecta tu cerebro primero para hablar. Con mi esposa muchas veces hemos escuchado hombres heridos, dolidos por lo que su esposa le dijo en momentos de ira, quizá de sufrimiento. Una mujer le decía a su esposo, igual que esta mujer, fatua, necia, tonta: ¿por qué no te mueres, maldito desgraciado? Y un día lo sacó de su casa. Dijo, ¿sabes qué? Muérete y no te quiero volver a ver nunca más. 2 días lo mataron. En la hora, eso fue hace 4 o 5 años. Esa mujer no ha superado eso, porque ni siquiera le entregó su vida a Cristo. No lo ha podido servir, con un sentimiento de culpa. Sus hijas se fueron de su casa, no quieren vivir con ella. Su familia no quiere saber, vive en una amargura. Y lo que más taladra en su corazón fueron esas palabras que le dijo a ese esposo, y a los 2 días se lo mataron.
le tocó tragarse sus palabras. Entonces no seas un instrumento del diablo. Esta mujer habló como una pura necia. Y quizá por eso la palabra de Dios nos dice que la mujer sabia, que la mujer sabia, que la mujer sabia, que la mujer sabia. Y quiero leerle textualmente de un libro. Dije, le tomé una foto y lo quiero leer así, textualmente lo que dice. La mujer sabia edifica su casa. Es una reflexión extraída del libro de Proverbios en la Biblia, específicamente en el capítulo 14, versículo 1. Esta frase encapsula la idea de que la sabiduría de una mujer tiene un impacto muy directo, ojo mujeres, muy profundo, ojo mujeres, muy directo y muy profundo en la estabilidad, en el resultado y en la prosperidad de su hogar. Mientras que la mujer sabia con la sabiduría construye, fortalece su casa, la levanta, la mujer insensata, por el contrario, la destruye. Ojo lo que dice: con sus acciones y sus palabras. ¿Por qué? Porque la mujer habla más que el hombre. ¿Cuántas dicen amén? La frase no solo se refiere a la construcción física de una casa, sino a la construcción de un hogar en un sentido más amplio, pero que está sujeto a sus acciones y sus palabras. La sabiduría implica discernimiento, ojo la palabra, prudencia. Prudencia en callar y en decir. Y acciones que promueven la armonía, la paz y el crecimiento espiritual dentro del hogar y la familia. Acciones y palabras que edifican. La mujer sabia, según esta reflexión, utiliza sus palabras y acciones. ¿Utiliza qué, mujer? ¿Utiliza qué, mujer? ¿Utiliza qué, mujer? Ah, no le gusta que le repitan, ¿no? A nosotros tampoco. ¿Utiliza qué? ¿Utiliza qué? Para, ojo, construir o destruir. Pero la mujer sabia solo utiliza las acciones y las palabras para construir. La construcción de un hogar en un sentido más amplio. La sabiduría implica discernimiento y prudencia, acciones que promueven la armonía, la paz y el crecimiento espiritual dentro de la familia. Acciones y palabras que edifican. La mujer sabia, según esta reflexión, utiliza sus palabras y acciones para construir, animar y fortalecer y unir a su familia. Sus decisiones, sus palabras deben ser tomadas con sabiduría y contribuyen a un ambiente más positivo, más divino y propician muchísimo mejor para el desarrollo de cada miembro del hogar. Por otro lado, la mujer insensata, con sus acciones, sus palabras impulsivas, imprudentes y destructivas, puede minar los cimientos de un hogar. Sus palabras hirientes, sus decisiones equivocadas y su falta de consideración pueden causar daño y desunión que después ellas mismas tendrán que llorar. Esta reflexión es un llamado a las mujeres para que cultiven la sabiduría,
la busquen en esta palabra de Dios y la pongan en práctica en su vida diaria. Termino de leer lo que decía. Mujeres, por favor, Dios sabe cómo les amo, ¿verdad? Cómo las valoro. Pero póngase trucha, póngase pila en eso. Mira, te voy a decir algo, mujer y varones, todos que están acá. Cuando la vida duele, cuando sufrimos, su abuela acabó el tiempo. Es normal que nosotros queramos decir algo. Es normal. Le voy a poner un ejemplo. Tú vas caminando y te pegas en la canilla. ¿Hay sufrimiento, hay dolor? ¿Y qué es lo primero que uno quiere hacer? ¡Decir algo! ¿Sí o no? ¿Sí o no? O usted apenas se pega, usted... No, usted va a abrir esa bocota. Bueno, aquí está el punto. Si va a abrir esa bocota, en vez de decir, uy, tripla Isaías, doble Habacuc, ¿por qué no dice, uy, Jesús, te amo? Uy, te amo. Te amo, te amo. ¿Se machuca usted qué? El punto está esto: no maldigas, pero bendice. Porque si no maldices, te queda callado, la próxima sí vas a maldecir. Pero si tú creas el hábito de cuando te duele la vida bendecir, nunca vas a decirlo a esta mujer fatua. Si alguien te hirió, si alguien te dañó, bendícelo. Por eso es que la Biblia dice, no maldigáis, sino bendecid. Amén. Amén, amén. Quizá al lado suyo está el que le está haciendo sufrir, bendígalo. Uy, ¿quién se lo reveló, Señor? Pregunto, ¿qué reveló que había en el corazón de esta mujer? Su fe era fingida, su fe era falsa, su amor por Dios era falsa, porque miren que insta al esposo a que maldiga a Dios. Dios siempre va a probar tu corazón. Los dos sufrieron, los dos perdieron sus hijos, los dos perdieron sus propiedades, pero los dos no reaccionaron igual. Ahora, mírame esto. Mírame. ¿Qué hizo revelar más que la actitud y la reacción de la mujer estuvo mal? ¿Qué tú crees? ¿La qué? La respuesta del esposo. Ojo, la respuesta del esposo. A mí me gusta eso de la Biblia, porque con dos ejemplos la Biblia siempre revela, tú hiciste lo bien, pero en cambio tú hiciste lo mal. Y siempre la Biblia te da dos opciones: o te comportas así o te comportas así. Siempre que alguien hace lo correcto, revela a otros que no hacen lo correcto. Por ejemplo, tú te enfermaste, Ewincito. Tiene 5 amigos que tú los consideras amigos, pero ves 3 que van y te visitan y te llevan paleta, y los otros 2 no. ¿Qué te revela eso a ti? Ve, estos sí lo hicieron, ¿y por qué estos no lo hicieron? Es un ejemplo. Estos sí te llamaron, los otros
brillan por la ausencia. Es un ejemplo. De eso predico el miércoles. Pero quiero decirte esto ya para terminar. Ponme Job capítulo 2, versículo 10 en la Dios habla hoy. Job capítulo 2, versículo. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Ojo acá, mírame, ojo acá. Job dice esto desde el conocimiento que para la época él tenía. Nosotros nunca podríamos decir esto porque esto es mentira. ¿Quién me dice por qué? Porque el mal nunca viene de Dios. Pero ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos. O sea, usted tiene que tener algo claro. Lo malo viene del maligno. Y lo bueno y lo bien viene de Dios, punto. Santiago 17 dice: toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno que a ti te pasa, ¿quién lo hizo? Dios. Y todo lo malo, no, a veces usted también. Ojo. Así pues, a pesar de todo, no, ponme primero el versículo. Job, bueno, aquí. Job no pecó, ni siquiera, ¿qué dice? Aquí ahora a los varones les digo: varones, qué rico que Dios pudiera escribir eso de ti cuando sufres, cuando la vida te duele, que ni en palabra pecas. Que aunque te pegas, te machucas, te cierran, ni de palabra pecas. No eres grosero, no eres maldiciente. Job 2:9 en la versión Dios habla hoy, pónmela. Pero su mujer le dijo: todavía, ojo acá, todavía te empeñas en seguir siendo. Eso me enterneció tanto. A pesar de que la vida te duele y sufres, aún así yo te voy a decir algo: hacer lo bueno cuando está bien, eso es fácil. Pero cuando no te salen las cosas, cuando sufres, aún así, te voy a poner un ejemplo que ya lo he puesto y ya acabo con esto. Mira, eso fue algo hermoso. Por aquí creo que vino, no sé. Él es testigo de esto. Me habían robado. Me robaron 7 veces. Entre esas 2 salía de predicar y me atracaban. La última, se me mete en el Alfruder. Esa semana, el fin de semana, había un encuentro. Yo había quedado, que iba a mandar a unas personas a encuentros, yo lo iba a pagar. Ese jueves, miércoles para amanecer el jueves, se metieron al Fruder, robaron el televisor que ni siquiera lo había pagado, lo estaba pagando a cotas. Se llevaron la caja, se llevaron la plata, como 7 millones de pesos robaron, todo con el de la fama. Estoy hablando hace 18, 14 años, no sé. 16 años, no sé. Lo más o menos en esa época. Cuando llego yo y veo que se han robado todo, padre. Estaba con mi hijo Yanquita, también tuvo que ir esto. Él se pone allá, yo lo abrazo y digo: tranquilo, papi, tranquilo. Si hay alguien aquí, creo que no es este culto, el otro, él sabe que es testigo de eso. Yo le decía: tranquilo, papi, tranquilo.
o yo por dentro desboronado. Tranquilo. Cuando miro, claro, llevaron la plata, llevaron la máquina registradora, fruta importada, televisor. Y cuando estaba ahí, yo escuché una voz que me dijo: ahora no va a poder mandar a esa gente al encuentro. Y dije yo: ¡ah! Todo lo que se venda hoy se lo voy a dar a Dios y voy a hacer de cuenta que usted, diablo, me lo robó a mí. Pero usted, tú eres testigo, mano. Y les dije: me hacen un favor, todo lo que se venda hoy a nadie se le paga. Y voy a hacer de cuenta, pero el diablo a mí no me hace retroceder en hacer lo bueno. Y todo lo que se venda, se vendieron ese día 786,000, pero el domingo lo llevé y le dije: tome, diablo. Usted a mí no me hace retroceder de lo bueno que hago. Y eso es lo que dice. O sea, mire, la amiga antes, todavía te empeñas en seguir lo bueno. Usted debería alegrarse, ¿sí o no, esposa? Oiga, qué esposo tan lindo. Ay, papito, lo que quiera, papi. Se me acaba de quitar el dolor de cabeza, papi. Pues, ¿cómo no, hermano? Si uno, cuando las cosas no le salen, lo que menos quiere hacer es lo bueno, y más incitarse pronto a inclinarse a hacer lo malo. Entonces pregunto: ¿el sufrimiento del dolor a ti te cohíbe? ¿Te impulsa a hacer lo malo y a dejar de hacer lo bueno? Te digo algo, mi hermano: debes impulsarte a seguir haciendo lo bueno. Por eso el reino de Dios no es para cobardes, es para, y solo los arrebatan. Denle un aplauso a Jesús. Te bendigo. Te bendigo. Y yo no sé qué le está doliendo, pero aún así no deje de diezmar y ofrendar. ¿Qué creyó, que no había olvidado? Tome su diezmo y tome su ofrenda. Lo bendigo. Hasta le agarra, ¿no? No, a ti te voy a hablar, que me estás viendo. Tú, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Quién es su Dios? ¿Google? ¿YouTube? ¿O las Escrituras? Te animo a que lo hagas. ¿Vale? Te bendigo. Chao. Un abrazo. Levante.